Estamos con Alicia Cebrián, toda una campeona, alguien a la que conozco desde que estaba en Optimi. Afortunadamente soy de los afortunados en haberla visto crecer y, y crecer tanto en lo deportivo como en lo personal. Alicia, ¿cómo fueron tus inicios en la vela? Pues mis inicios fueron casi por, no voy a decir por obligación, pero bueno, cuando yo llegué a mi casa ya el ambiente náutico era muy grande porque mis hermanos mayores ya estaban metidos en el mundo de la vela. Mi padre desde muy joven siempre fue muy aficionado a todos los deportes náuticos y bueno, pues como digo, soy la pequeña de 4 hermanos y ya esto me vino De rodado. de rodada, exactamente. Mira, tú en Optimi pues ganaste casi todo o todo lo que se podía ganar. ¿Cómo fue el paso después a... porque tú después hasta a la Europa Uh -huh, y en Europa conseguiste también todo lo habido y por haber. uh -huh. Eh, ¿Qué recuerdos tienes de esa época, de la época de Europa, de ganar, de tener un buen equipo? Porque en Tenerife había un gran equipo de Europa y había amistad sobre todo, ¿eh? No tanto competición, pero sí mucha amistad. Sí, yo tengo recuerdos muy bonitos de aquella época, de la época del Optimist también. Eh, Éramos un grupo de niños y niñas muy bueno que, bueno, fue tan estrecha esa relación que a día de hoy seguimos siendo todos muy buenos amigos y fue una época muy bonita, muy divertida. Empezamos a viajar fuera de Tenerife, a hacer concentraciones en otros sitios de la isla y bueno, venir a navegar los fines de semana ya no solo era disfrutar en el mar encima de tu barco, sino encima luego volver a tierra y estar con tu grupo de amigos. Con amigos. Y bueno, pues tengo recuerdos muy bonitos de aquella época. Y el paso a la alta competición, porque claro, ya, aunque en Optimis ya sabías lo que era estar fuera de casa, era competir con otras personas, pero en Europa fue más complicado, fue más intenso, por así decirlo. ¿Cómo fue esa época para ti en el Europa? Bueno, pues el momento de que terminé el instituto, pues tomé la decisión de irme a estudiar a Barcelona con la idea de seguir implicada en el mundo de la vela y por supuesto ya meterme en lo que era, empezar a conocer lo que era la alta competición, ¿no? Entonces me ofrecieron la oportunidad de ir becada a la residencia Blume en Barcelona y no desaproveché la oportunidad. Ahí en Barcelona empecé a conocer en qué consistía el deporte de alto nivel y bueno, fui compaginando los entrenamientos con mis estudios en la universidad y bueno, una vez terminé la universidad pues ya tomé otra decisión importante que era la de trasladarme a Santander, puesto que por aquel entonces la Federación Española decidió crear una base del equipo nacional en Santander. Pues esa para mí fue otra decisión importante a nivel deportivo, puesto que me trasladé a vivir a Santander, ahí estaba todo el equipo nacional concentrado y bueno, fue otra vivencia también diferente, bonita y en la que ya tomé la decisión de, vamos a decir que convertirme en deportista de élite. ¿Es complicado ser deportista de élite y compaginar los estudios? Sí, es difícil, es muy difícil porque en mi caso yo nunca quise dejar de lado los estudios, pero o sea, siempre los tenía presentes, no es que dijese, bueno, me matriculo este año y me da igual si apruebo, si suspendo, si no, yo por mi forma de ser, si me implico en una cosa, pues procuro cumplirla y bueno, pues era difícil, tenía muchos días tenía prácticas, entonces me volvía loca por poder estar en los entrenamientos pero al mismo tiempo estar en clase para no perderme esas prácticas y bueno, difícil después de cada día de entrenamiento
llegar la noche antes de irme a dormir, dedicarle un tiempo a estudiar, a pasar apuntes. Luego también pues por las competiciones y entrenamientos fuera me perdía muchos días de clase y luego era también un follón estar recopilando apuntes, pidiéndole favores a los compañeros de clase. Pero bueno, fue durillo, pero bueno, mira, al final conseguí terminar los estudios y bueno, estoy bastante contenta por haber sido como fui y porque a día de hoy puedo decir que tengo una licenciatura. Hablando así un poco, ¿te vas a dedicar a la profesión para la cual estudiaste o vas a seguir en el deporte? Seguir en el deporte y también quiero ejercer de lo que estudié. Soy licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, así que está ligada una cosa con la otra. Mira, ¿qué le dirías tú a la gente que, bueno, los que están ahora en Optimis, los que están ahora entrando en láser y que, bueno, te tienen a ti o tienen al Bull o a Irán como ejemplo de que se puede llegar incluso estudiando? ¿Qué les dirías tú a esos chicos y chicas, vamos? Pues bueno, como acabo de explicar mi experiencia, pues creo que es una decisión muy acertada el no dejar de lado nunca los estudios, porque el deporte es una época muy bonita, se la recomiendo, o sea, la gente que me pregunta, la recomiendo totalmente, la vida que puedes llevar dedicándote al deporte, pero es verdad que no te aseguras nada de cara al futuro. Además, la retirada del deporte puede llegar antes de tiempo porque puedes sufrir algún tipo de lesión y entonces se te puede complicar. Y no tienes nada si no tienes estudios. Exactamente. Claro. Entonces, pues por supuesto que además de entrenar y competir, tienes que dedicarle un tiempo a los estudios, termines antes o termines después la universidad, pero tener algo para como un seguro, vamos. Porque hay que decir que Alicia en eso es experta, por así decirlo, desgraciadamente o desafortunadamente, porque Alicia tuvo una lesión importante, estuvo muchos meses en plena luchando por ser olímpica, tuvo una lesión importante. ¿Qué sentiste en ese momento cuando ya te viste que eso precisamente, que estaba ya lejos de tener otra opción, porque no se sabía nunca si se podía recuperar las lesiones que tenía? ¿Qué pensabas en ese momento cuando te veías con muletas, te veías que los Juegos Olímpicos estaban ahí, que los demás estaban entrenando y tú no? ¿Qué se piensa? Sí, bueno, esta lesión la llevo arrastrando mucho tiempo, pero ya en el 2013-2014 las cosas empezaron a empeorar muchísimo. Ya sufría demasiado, mucho dolor, incluso había momentos en los que de todo el dolor que estaba soportando me daban ganas de llorar encima del barco y bueno, llegamos a la conclusión de que no podía seguir así porque ya era una cosa insoportable y se tomó la decisión junto con los entrenadores y el médico de la federación pues que habría que pasar por el quirófano para intentar solucionar estos problemas y bueno, a finales del 2014 me operé de los 2 tobillos a la vez y bueno, fue un proceso bastante duro, no solo físico sino psicológicamente también. Físico porque estuve mucho tiempo para recuperarme. Me vi con muletas, me vi con puntos en los pies, me vi sin poder caminar, me vi con los pies hinchados durante muchísimo tiempo, con muchos dolores, con recuperación, rehabilitación, bueno, y psicológicamente pues también fue muy duro porque mientras estás en ese proceso pues es inevitable no pensar en que tus rivales, mientras tú estás parada en una cama o casi sin poder caminar,
ellos están a tope al 100%, sin parar de entrenar, sin parar de competir, y bueno, es cierto que los meses iban pasando y el tiempo hacia los Juegos Olímpicos se iba reduciendo, y bueno, pues tienes momentos de desánimo y de frustración también. Ahora volvemos con eso, pero una pregunta, además me la planteaban hace un par de días. ¿Tiene algo que ver el pase de la Europa al láser para agravar esa lesión? ¿Tuvo algo que ver? Pues seguramente. Aunque como dije antes, esta lesión la llevo arrastrando de mucho tiempo. Pero bueno, el láser es un barco que físicamente requiere muchísimo, es muy exigente, y bueno, con el paso de los años pues yo también he ido modificando mi técnica de navegación encima del barco, en la que se ha vuelto un poco más agresiva, por así decirlo, y bueno, pues eso también fue influyendo y las cosas se fueron agravando. Pero no tiene nada que ver el Europa con el láser, no tiene nada que ver, ¿o sí? Bueno, por supuesto... Son barcos de una sola persona, pero... Sí, por supuesto que la técnica de navegación es diferente, la que se lleva en el Europa a la que se lleva en el láser. Mira, y ahora volvemos otra vez a la competición. Alicia merece un premio a la constancia, porque en cuestión de eso, pasaste meses con muletas, con los pies hinchados, sin poder caminar casi, pero después te machacaste en el gimnasio y alcanzaste títulos europeos. Sí. Eso es constancia. Sí, por supuesto. Como digo, fueron meses duros, pero bueno, por mi capacidad de superación o porque soy testaruda o como quieras llamarlo, cabezota, pues sí, me conciencié, tenía un objetivo muy claro y bueno, trabajé muchísimo para conseguirlo y me machaqué mucho en el gimnasio. Todo hay que decir que luego eso me llevó a otra lesión, pero bueno. Menos grave, por así decirlo. Sí, menos grave. No hubo que pasar por el quirófano, pero bueno, me pude recuperar también y seguí con los entrenamientos. Empecé aquí en Tenerife, pero luego inevitablemente tienes que ir saliendo fuera, al extranjero, competir fuera, entrenar con otra gente y bueno, poquito a poco fui consiguiendo la forma, poquito a poco me fui encontrando mejor encima del barco y ese mismo año pues conseguí el título de subcampeona de Europa. ¿Qué te decía la gente cuando te vieron recuperarte y volver otra vez a la competición? ¿Qué te decía la gente? Bueno, pues por supuesto que todo el mundo me felicitaba. Pero no se lo creían, porque fueron meses parada. Sí. Es una cosa que hay que secarse el sombrero para decir, oye Alicia, estás aquí otra vez. ¿Tus entrenadores qué decían? Y la federación sobre todo. ¿Qué te decían cuando te vieron otra vez allí y encima llegar y besar el salto? Aunque sea decirlo, no es así, no es besar el salto, pero llegar y decir, oiga, que estoy yo, que soy la subcampeona. Sí, bueno, como la gente ya, los propios compañeros del equipo nacional o los directivos de la Federación Española me conocen desde hace muchos años y saben que soy una persona muy trabajadora y por lo tanto el haber en unos meses recuperado el estado de forma que tenía antes de la operación, pues te llevó a lo que te llevó. Ahora pasamos a la parte menos agradable. ¿Te sentiste apoyada por la Federación Española? Mira, la sonrisa lo dice todo. Alicia, has tenido que trabajarte no solo lo físico, no solo la competición, sino también los sponsors para poder competir. ¿Qué es lo que pasa ¿Qué ha cambiado en estos años para que de tener un hado fantástico y maravilloso, o por lo menos relativamente bueno,
a no tener nada, a tenerse los deportistas, porque no es tu caso solo, es de casi todos, decir, oye, tengo que conseguirme el dinero para poder competir? ¿Qué se piensa en esos momentos? ¿Te dan ganas de abandonarlo? Sí, por supuesto que tienes tus momentos, ¿no?, de estar desanimado porque las cosas no salen, porque ves que estás dando el 100% en el agua y en el gimnasio y luego pues los resultados no acompañan por cualquier motivo, porque al fin y al cabo esto es deporte y además la vela no son 2 más 2 son 4, porque hay muchos factores externos que intervienen que uno mismo no puede controlar y a veces no salen las cosas como uno espera. Bueno, pues tienes esos momentos de desánimo, de querer abandonar, de estar un poco más desmotivado y bueno, pues en estos 4 años que han pasado desde los Juegos de Londres 2012, las cosas en la federación no han sido igual que en ciclos anteriores. La federación ha contado con menos dinero y por lo tanto los deportistas hemos recibido menos apoyo y bueno, pues eso por supuesto que lo hemos notado a nivel de poder preparar este ciclo olímpico. Porque todo hay que decirlo, o sea, la federación, ¿qué te aporta? Por ejemplo, tú llegaste, recuperaste, llegaste a ser campeón del mundo. La federación, ¿qué te facilitaba a ti para ir a otra competición europea, para poderte clasificar en un país? ¿Qué te facilitaba? Porque las quejas son impresionantes en ese aspecto, porque tú te tienes que alquilar el barco o no te pagan los billetes o la estancia. ¿Qué proceso es el que es el normal para que un deportista esté en una competición internacional? Bueno, luego ahí todo depende del grado de ayuda que tengas, ¿no? Como dependemos de resultados, pues hay deportistas que reciben más ayuda que otros. En mi caso, pues yo podía contar con transporte para mi barco, para mí si quería ir en furgoneta a desplazarme a los sitios. Pero porque para que todo el mundo lo sepa y lo oiga, tú has tenido que ir tú sola muchas veces a campeonatos. Sí. En alguna ocasión me ha tocado subirme a la furgoneta, mi barco con la sodia del entrenador en el remolque y kilómetros por Europa. Y eso a la hora de competir se nota muchísimo. Hombre, por supuesto, no es lo mismo estar sentado conduciendo durante 8 horas que llegar en avión en hora y media o 2. O sea que el glamour ese del deportista de élite muchas veces, en tu caso sobre todo, no existe o no ha existido estos últimos años. Ha sido una penuria aparte, por así decirlo. Sí, las cosas no han sido no han sido las ideales. Por lo que digo, muchas veces nos tenemos que trasladar a los sitios pasando muchas horas en una furgoneta, también debido a que tenemos que trasladar nuestros propios barcos y lo hacemos por carretera y bueno, pues como en este ciclo olímpico la federación tenía menos dinero, pues había que ajustarlo todo muchísimo y había que tomar las decisiones oportunas para poder estar. A pesar de todo, Alicia llegó a donde llegó y ahora vamos a los últimos resultados. Te jugaste en Las Palmas estar ahí, te jugaste en Palma de Mallorca estar ahí y al final no pudo ser. Falló el viento, ya hemos hablado de este aspecto, que Palma de Mallorca era la última opción, pero Palma de Mallorca esta vez no fue lo que otras veces era, que era viento normal, viento corriente, sino fue un disparate. ¿Y cómo te viste con respecto a los demás, sabiendo que tú eres de las duras, tú eres de las que le gusta el viento fuerte?
Cuando te encontraste allí, ¿qué estabas pensando? ¿Llego, no llego? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, fue como dices un Sofía un poco atípico porque no tuvimos el viento de embat que llaman ellos allí, que es un viento térmico que suele levantarse sobre las 12, la 1 del mediodía. El famoso grifo, se abre el grifo y después lo cierra. Que va aumentando de intensidad con el calor a medida que va avanzando el día. Y bueno, fue diferente porque tuvimos días muy fríos, días en los que llovió, la dirección del viento no era esta de embat, sino de otra dirección. Y bueno, pues fue diferente y bueno, no tuve la capacidad de adaptarme bien al campo de regatas y bueno, no llegaron los llegué resultados al resultado esperado. Pero te faltó muy poco. Sí, pues hasta la última regata estuve ahí peleando y luchando. Y ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? No, ya sabemos que vas a estar una temporadita descansando, recuperándote, pero vas a seguir adelante. Sí, ahora después de llegar de Mallorca voy a pasar un mes por lo menos de estar más relajada, de pensar en otra cosa y bueno, ya llegará el día en que decida volver a poner mi neopreno. Porque vas a hacerlo, ¿estás decidida a seguir en competición? Sí, ¿por qué no? No, mucha gente dice, bueno, ya con esta Alicia ya tiene 33 años, me equivoco, 33 años, ya es vieja, por decirlo así, pero no es así. No, la verdad que con el tiempo, con los años, las mujeres sobre todo se van retirando del deporte más tarde y a día de hoy lo más común es ver entre los barcos los carritos de bebé, o sea que muchas regatistas toman la decisión de ser madre y continuar navegando y continúan preparando unos Juegos Olímpicos. Tú vas a seguir el camino de competir sí o sí, o piensas dedicarte ya a la profesión para la que estudiaste. ¿Vas a seguir navegando? Definitivamente vas a seguir navegando. ¿Vas a luchar o intentar otra vez estar en los Juegos Olímpicos? Me gustaría, sí. Si las lesiones lo permiten y las cosas van como se esperan, pues sí. Alicia, una cosa que es importante. Tú has participado muchísimo en lo que es trabajar para los niños, sobre todo en el Club Náutico, has trabajado también para la Federación, tanto canaria como la tinerfeña, como la nacional. ¿Qué les diría a los que empiezan? ¿Qué les diría a los niños que te ven, que estás luchando, que tienen ahí? ¿Qué les dirías tú a los que empiezan ahora? ¿Que se puede llegar o que vayan con tranquilidad? ¿Qué les dirías tú a ellos? ¿Qué les dices tú a los niños cuando los ves ahí por primera vez todos ilusionados? Es Alicia, es una campeona, yo quiero ser como ella. ¿Hay que ir despacito o no? Lo principal es salir al agua y disfrutar del viento, disfrutar del mar, disfrutar de que una ola te salpique y te moje aunque sea un día de invierno, porque si no te lo pasas bien, si no disfrutas, pues al final esa persona no es capaz de continuar en el tiempo, ¿no? Entonces los niños, cuando yo los veo por el club envergando sus barcos y tal, pues me gusta mucho porque me acuerdo cuando yo tenía esos años y yo me acuerdo que, como comentaba antes, que para mí fue una época buenísima porque es que yo me lo pasaba muy bien. Me lo pasaba muy bien en el agua, me lo pasaba muy bien cuando volvía a tierra, o sea que lo principal es cuando estás empezando a navegar es pasarlo bien, porque si no lo pasas bien nunca vas a llegar a la competición. Entonces... Sí, porque la competición es otra historia, no es eso, no es disfrutar de que te salpique la ola, es saber que tienes a alguien detrás de ti que cuando cometas un fallo va a por ti. Entonces, hablando así, ¿cómo
¿Cómo ves tú la vela en Tenerife? ¿Cómo está ahora actualmente con lo que tú has vivido y vives? Bueno, pues yo creo que estamos pasando por un momento en el que considero que va bien, porque yo veo muchos niños navegando, que por supuesto que podría estar mucho mejor, sí, pero en el momento en el que estamos viviendo, de estos años atrás de crisis y demás, pues muchas empresas, tanto públicas como privadas, han dejado de apostar por este deporte, y eso por supuesto que se ha notado notablemente en el deporte, ¿no? Y en este deporte también la Federación Insular, el Club Náutico, el Club de Rada Azul y las escuelas que hay en el sur de la isla, todos han notado esta bajada de apoyo por instituciones públicas y por empresas privadas. Es una pena que cuanto más dinero hay, pues mejor van las cosas. En estos últimos años ha habido menos dinero, pues ha habido menos inversión y por lo tanto menos practicantes, pero es una alegría ir bajando por la autopista y ver que está la bahía con barcos, es una alegría llegar al Club Náutico y ver que los fines de semana hay un montón de niños revoloteando entre los barcos. Bueno, hemos pasado y estamos pasando por un momento que no es el mejor, pero el deporte no se ha muerto. Eso es una de las facetas. Precisamente Alicia y yo coincidimos en unas jornadas que hizo el Cabildo sobre deporte y mujer, mujer y deporte. ¿Te has sentido alguna vez no menospreciada, no es la palabra adecuada, pero sí afectada porque el apartado masculino prima sobre el femenino en el deporte? Sí, claro que sí. Y eso, aparte al costumbrismo, aparte de lo que se habla del machismo, la vela siempre ha habido mujeres, toda la vida ha habido mujeres. ¿Se ha vivido esa diferenciación hombre-mujer en la vela? ¿La has vivido? Sí. ¿Y es complicado luchar contra eso? Sí, es complicado, aunque bueno, pienso que sí, que es complicado. Considero que en el deporte sigue habiendo diferencias entre hombres y mujeres. Porque, por ejemplo, o sea, en tu caso concreto, hay muchos de los federativos, equipos tanto San Martín, Barcelona, lo que sea, que a ellos se le prestaba más atención que a ti. O sea, se le asignaba un entrenador o un preparador físico o alguien antes que a ti. ¿Lo viviste eso? Es una pregunta retórica porque no lo sé, eso reconozco que no lo sé, pero ¿eso te ha pasado a ti? ¿Que no se te ha asignado a ti alguien que tú considerabas que era mejor para ti que para otro, que tenía menos resultados? ¿Lo has vivido? Sí, en cierta medida sí. Ese tipo de diferencias siempre han podido existir. A la hora de conseguir patrocinios o sponsor, pues también puede haber ciertas diferencias entre hombres y mujeres. A la hora de conseguir un puesto de entrenador, pues lo mismo. En este deporte priman los hombres como entrenadores más que las mujeres. Y bueno, ya si miramos los barcos grandes, los cruceros, hay poquísimas mujeres en los barcos. Así que sí que considero que en este deporte la figura del hombre está por encima de la mujer.